Compañeros y compañeras, muy buenas noches. Hoy día estamos para desarrollar la tercera sesión del curso de ecofeminismo que está siendo liderado por la profesora Ana María Parra de la Corporación Aurizara Marrugo de Colombia. Y lo que hoy día nos convoca en esta sesión es el tema de sindicatos y transición energética justa. Profesora Ana María, buenas noches. Lo dejo con el uso de la palabra. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Bueno, antes de iniciar el día de hoy nuestro relato, nuestra construcción colectiva sobre transición energética y sindicatos o sindicalismo, me gustaría de pronto como hacer un recuento de nuestra sesión anterior en donde hablamos sobre territorio, sobre naturaleza, sobre cuidado también y pues obviamente esto en el marco del ecofeminismo, que es digamos como nuestro tema transversal para ir tejiendo todos estos temas que aunque parecen alejados, pues cada vez vamos entendiendo que están unidos de una manera, digamos, intrínseca, pero además vista, como lo recordamos desde la primera clase, desde las posturas de lo que nosotros llamamos del sur, de los países del sur, desde las apuestas sindicales populares, pero también desde las comunidades, desde lo barrial y lo rural, pues obviamente para hacer unos procesos no solamente de transición energética justa como lo vamos a ver hoy, sino también de incidencia política y sindical que lleve efectivamente a que podamos hacer esta transición energética justa, pero también obviamente vista desde un punto de vista, aunque valga, perdón, valga la redundancia, o aceptada o intermediada por otras formas de pensamiento un poco más ancestral, un poco más entendido desde los territorios, no tan capitalista, no tan académica, sino desde un punto de vista más cotidiano que lleve a tanto a los trabajadores y trabajadoras que hacen parte de los sectores extractivistas o mineroenergéticos a poder transitar hacia una nueva forma de entender, digamos, la explotación de la energía o la energía limpia desde otras maneras, así como incluyendo a las comunidades, obviamente, para poder hacer una construcción colectiva. Me gustaría darles la palabra a ustedes como en unos minutos, simplemente para dos cosas. La primera, no sé si recuerdan, habíamos quedado en nuestra sesión de la semana pasada que quedamos cuando estábamos terminando nuestra sesión, que nos faltó digamos, la mirada desde el Ecuador de un proceso extractivista que ustedes tengan en Ecuador. La vimos desde Colombia con el Cerrejón, desde el Perú con, se me fue el nombre, perdónenme, y ahorita lo tenía en la palabra, en la lengüita. Ay, perdón, que es una mina de oro. Si alguien me puede recordar el nombre, si son tan gentiles, se me fue. Perdón. Voy a mirar aquí desde, alguien me decía, si alguien me lo puede recordar, la mina de oro del Ecuador. Y sí, quedamos en que, la mina de oro del Perú, perdóneme, quedamos en que si algún compañero o compañera de tanto de Ecuador como también un compañero o una compañera del Ecuador, porque alcanzamos a ver también el de la mina Yanacocha, gracias, gracias Nelilo. Quedamos también de ver Ecuador porque también Venezuela nos había mostrado también su proceso extractivista. Creo, si me falta Venezuela, pues lo ideal sería también que nos pudieran contar un proceso extractivista de Venezuela con el fin de poder revisar, digamos, el territorio. Si ustedes están de acuerdo, si alguien lo quiere hacer, está súper bien, me alzan la manito, me lo cuentan y nos lo cuentan a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre transición energética y para poder hablar sobre transición energética, entonces les pediría que me cuenten para ustedes qué es transición energética justa, sea desde cómo la han pensado en su trabajo, sea cómo la han pensado en el sindicato o sea cómo la han pensado en la comunidad. Hola Nelino, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas Bien, tardes por acá cuéntame, de Perú, Talara, Perú. Eh, cuéntame.
En primer lugar, y me sumo al comentario anterior, mis disculpas. No tenía una semana apretada, pero igual me pongo al día en estos días venideros con relación a las tareas. Mis disculpas ante ello. Y con relación a lo que es transición, ¿no? Tengo entendido yo que la transición es un modelo de tránsito, de migración, de un evento a otro, basado básicamente en combustibles fósiles, ¿no? Y y en energías renovables. Tengo entendido que de eso se trata, ¿no? De migrar de un sistema extractivo que tenemos a otro que no sea muy contaminante para nuestro medio ambiente. Y que nosotros, nuestros puestos de trabajo asociados con el sindicato, sobre todo nosotros aquí, quien trabajando en el rubro del petróleo, eh, eh, plantearemos, indicaremos, trataremos de alguna u otra manera de que se sumen más a ello, a que tomen conciencia de que nuestro planeta está en riesgo y que debemos mirar otras formas renovables de energía. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Angélica nos dice que es pasar de energía o combustibles fósiles a energías limpias, que sea justa, refiere, dice Angélica, a que sea equitativo, sostenible y que permita cerrar brechas sociales y de género. Muchas gracias, Angélica. ¿Alguien más quisiera contarnos qué es energía o qué es transición energética, perdón? Hola, saludos, buenas noches. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntame. Bien, bien. Excusa, llegué tal vez un poco tarde. Tranquilo. El tema de transición justa desde el punto de vista nuestro de la Mesa Minera Energética y Ambiental es bastante polémico porque lo embelezan a uno con el concepto transición y uno queda con la inventiva de que hay cambios. Entonces es posible que no sea ese el propósito, los cambios, sino cambios a nivel corporativo y empresarial, a nivel transnacional, en los énfasis de las empresas, industria energética fósil o industria energética de fuentes no convencionales de energía. Eso es bastante polémico, ¿no? Entonces, porque lo que acontece en la práctica no es ninguna transición como tránsito, porque no estamos eliminando los fósiles, sino que estamos ampliando la cesta energética. Estamos, en el caso de La Guajira, vamos a explotar un nuevo pozo, además de Chuchupa Ballena, Sirius, un nuevo pozo en plataforma marina de gas. Eso es fósil, pero también estamos pensando en fuentes no convencionales de energía. Entonces es polémico, es un imaginario que se nos ha creado allí. Lo cierto es que es el nuevo corporativismo verde el que está en cierne, el que está cabalgando sobre esta nueva industria. Lo cierto es que si nosotros hablamos de transición, nuestro punto de vista, tenemos que plantearnos la cuestión de sobre qué modelo se hacen esas transformaciones energéticas. Entonces nosotros hablamos desde Auri, desde la mesa, de transiciones ecosociales para involucrar otros aspectos de las transformaciones que hay que dar realmente, ¿no? Que no es solo el tema energético, es el tema de la democracia, es el tema de la justicia en general, como equidad, como superación de las diferencias, de las barreras, de las desigualdades, etcétera. Es el tema del empleo, pero no solo como empleo verde, sino en general el empleo digno. En general, ¿no? Eso es una cantidad de aristas que tiene el tema de transición que habría que abordar. Y lo otro es que nosotros hemos tomado ya en consenso en la mesa, es que no vamos, estamos hablando ya de energías limpias, porque estamos hablando de fuentes no convencionales de energía, porque estas fuentes no convencionales de energía no es que sean tan limpias,
En concreto, en La Guajira tiene grandes impactos para los pescadores, tiene grandes impactos para los territorios de pueblos originarios, ancestrales, guayú, etcétera. El caso de La Guajira colombiana, ¿no? En Colombia. Entonces estamos hablando nosotros no de energías limpias, sino de fuentes no convencionales de energía. Gracias. A ti, Rafael, muchísimas gracias por lo que acabas de decir. Nos colocas más elementos para la discusión. Sí, yo le voy a tomar la palabra a la lámina que hablemos desde la cotidianidad. Perdón, fui yo. Perdón, Esteban, discúlpame. Fui yo, Ok. perdón, fui yo que fui a cerrar mi micrófono y te cerré el tuyo. Discúlpame, vuelves a hablar, qué pena contigo, perdón. Que me gustaría que también habláramos de la cotidianidad, porque los hogares, realmente la transición justa o energética han tenido muy poquitos programas. Por ejemplo, le puedo hablar desde Venezuela. Tuvimos un año entre 2014, 2015, 2016, se hizo un intercambio porque teníamos bombillas o faros de luz amarilla y pasaron a unos elementos más de bombillos ahorradores. Eso dio, nosotros trabajamos un proyecto con el Ministerio para la Energía y nos dimos cuenta que solamente el proceso de la cotidianidad o los hogares tenían eso. También hicimos un intento de visibilizar las cocinas solares, porque en zonas remotas como Guajira o en zonas donde no existía el tema de gas doméstico, porque en el año 2018 al año 2022 se hizo un proceso bien difícil y las comunidades no conseguían gas doméstico por procesos de distribución o problemáticas políticas y económicas. Entonces una alternativa era las cocinas solares, pero las cocinas solares todavía no estaban adaptadas para un diseño mucho más doméstico o del hogar. Entonces ese tema se fue impulsando a partir del año 2019, que llegó el Fondo de Naciones Unidas para los proyectos humanitarios, y lo que hizo fue colocar paneles solares y lámparas solares. Entonces ahí nos dimos cuenta que existía un proceso de oportunidad, pero los proveedores eran de países como Noruega. Entonces cuando se dañaba una lámpara solar, había un proceso bien difícil para repararlo. Por eso termino diciendo mi discurso que la línea que tenemos que ir es de la transición desde lo doméstico o desde el hogar sería planteado desde la economía circular, que poco a poco nosotros vayamos haciendo los procesos de reparación, reutilización, remanufacturación, e ir involucrando los productos basados en la naturaleza, pero desde lo ancestral, lo cotidiano, lo palenquero, lo negroide o lo sindicalista. Okay. Entonces, gracias a Esteban, a Rafael y a Nelino por sus intervenciones. Y bueno, vamos a hablar entonces hoy de transición energética, de cómo nos la plantean, pero también desde una apuesta ecopolítica, hay que decirlo de esa manera, que es lo que nosotros hemos venido planteando, digamos, y ustedes aquí, digamos, ya cuando hablamos de transición energética van a poder ver, digamos, cómo se tejen los dos primeros temas que tratamos, que era ecofeminismo y también territorio, naturaleza y cuidado, que lo hablamos la semana pasada, y salud de los trabajadores, para poder entender entonces este tema de transición energética, pero vista desde un punto, vista desde otras aristas, como les decía, desde las aristas del sur. Entonces, todo el mundo, digamos, ha dicho que la transición energética es el proceso del cambio de uso de energías fósiles hacia fuentes renovables y sostenibles. Digamos que esto es lo que todo el mundo nos está diciendo o que constantemente se maneja. Perdón, se me pasó. O que constantemente se está manejando para hablar sobre transición energética. Pero además nos han hablado que transición energética lo que busca es reducir también el impacto ambiental y pues obviamente poder sostener la supervivencia de la especie humana a largo plazo. Y eso nos implica que hablar de transición energética también supone entonces decir que hay unos recursos finitos
frente, digamos, al planeta, y que por lo tanto tenemos que buscar alternativas para crear energía, una energía que es cotidiana, pues porque claramente todos los días estamos utilizando la luz, el gas, como decía el compañero John, estamos hablando o haciendo o transportándonos o trabajándonos o trabajando en fábricas, utilizando nuestros celulares, conectándonos a internet. Todo el tiempo estamos manejando algún tipo de energía, que son energías claramente en su mayoría que vienen, digamos, de procesos de extracción de combustibles fósiles. Y lo que nos han dicho entonces es que la transición energética busca hacer un cambio a energías limpias, pero Rafael nos decía algo aquí muy claro. Realmente son un cambio de fuentes no convencionales, o sea, seguimos haciendo o seguimos trayendo o explotando otras formas de energía que hasta el momento no estaban puestas, digamos, para nosotros y nosotras. ¿Me están escuchando bien? Es que me acaba de aparecer aquí un aviso que no estoy conectada a internet y me preocupa. ¿Me están escuchando bien? Simplemente colóquenme una manito si me están escuchando bien. ¿Sí? ¿No? Oh, dioses. Alguien que me diga si me están escuchando o si me fui. Hernán, ¿me escuchas? Sí, yo la ¿Allí? escucho muy bien acá desde Ok. Venezuela, te escuchamos muy bien. Estamos. Vale, gracias. Me asusté, me asusté, perdón. Es que me salió un letrerito que me decía que se me había caído el internet. Entonces, volvamos al tema. Entonces, transición, hablar de transición, más allá de simplemente decir cambio de esta energía a otra, nos supone también entonces hacer una crítica a nuestro sistema y a nuestro modelo. Importante decir que desde el principio de los tiempos hemos utilizado algún tipo de energía. Cuando estábamos o éramos nómadas, pues obviamente recurríamos a la explotación de la madera, del viento, de algunas formas hacíamos, cuando se descubre el fuego, comenzamos a hacer una exploración de esa energía que era desconocida para la especie humana. Y esto va a ir, digamos, transitando de ciertas maneras hasta cuando llega la invención de la máquina. Y es importante decir que hablar de energías fósiles también es, digamos, igual hablar sobre el capitalismo, porque va a ser en esa, digamos, en esa invención de la máquina donde vamos a comenzar a ver, digamos, la extracción de energía o la utilización de otras formas de energía. Recordemos claramente que cuando se genera la máquina de vapor, mover la máquina significaba generar energías que hasta ese momento no estaban, digamos en grandes dimensiones, que hasta ese momento no era visto como en la cotidianidad. Bien lo decía John Esteban, si lo hablamos en la cotidianidad, cuando entra la máquina de vapor, pues claramente cambia las cotidianidades tanto de la industria, tanto de la sociedad, como de lo más simple que eran nuestras casas. Y allí entonces el descubrimiento del carbón como la gran fuerza que va a manejar estas máquinas hacia 1700, pues obviamente va a ir cambiando la forma en cómo nosotros vamos a comenzar a impactar la naturaleza, vamos a decirlo de esa manera. Claramente después la energía del petróleo hacia 1859 va a seguir, digamos, renovando o cambiando esas formas, ya no solamente el carbón, sino también el petróleo. Y luego, pues obviamente con la creación de las grandes hidroeléctricas y los descubrimientos de la energía nuclear hacia 1945, pues obviamente todo este tipo de energías van a ser, digamos, el boom que nos va a dar como la línea de dónde debemos de dónde debemos obtener la energía, pero además nos van a decir que es la única manera de sostener o de crear energía en el planeta. Hay que decir que las energías fósiles coinciden entonces con el desarrollo del capitalismo y al mismo tiempo lo potencian.
El capitalismo, como lo dijimos al principio en nuestra primera sesión de ecofeminismo, el capitalismo es un sistema de muerte. El patriarcado capital es un sistema de muerte que explota, pero también extrae todos los recursos, tanto de la naturaleza como del ser humano. Y entonces aquí tendríamos que decir que hablar de transición energética y hablar, digamos, de esta historia de las energías fósiles y también de la transición energética, no es solamente hablar de la naturaleza y de dónde sacamos esta energía, sino quién la saca y cómo la saca y alrededor de quién la saca, digámoslo así. Entonces, no es solamente decir, ay, vamos a cambiar las energías fósiles por otras fuentes renovables y sustentables, sino hay que decir entonces, antes las sacaban trabajadores y trabajadoras de sectores extractivistas, pero además la hacían en ciertas comunidades o en ciertos lugares geográficamente, digamos, ricos en recursos, donde pueden extraer estos recursos, sino hay que hablar también de entonces quiénes ahora van a extraer o van a hacer esas nuevas fuentes de energía sustentables y renovables y dónde va a ser eso. Creo que esos son elementos importantes que tendremos que tener allí, porque no es simplemente cómo lo cambio, como bien lo decía Rafael, sino cuál va a ser el impacto y dónde es, o si realmente es una transición o es un simple cambio de un modelo corporativo y capitalista. Y en ese sentido, como les decía, compañeros y compañeras, hablar de transición energética nos supone, digamos, diálogos incómodos frente a nuestro sistema productivo capital en donde nos movemos todos y todas. Y eso va a significar que entonces nos tengamos que pensar en nuevos paradigmas que realmente nos den más sustento para hablar sobre esta transición energética o nos permitan rebatirlo o nos permitan realmente pensar en transiciones energéticas reales, justas, que vayan hacia las y los trabajadores, hacia las comunidades y que realmente tengan impactos sociales. Entonces, ¿qué nos dicen en su momento? Hay que cambiar a la transición energética porque hay una crisis climática que nadie puede negar, que hay que reducir, digamos, las emisiones de gases, pero además que tenemos que buscar una seguridad energética, que eso nos va a ayudar a hacer una innovación tecnológica y reducir, por ejemplo, costos en temas, digamos, en procesos renovables y que va a generarnos mayor conciencia social y ambiental. Pero habría que preguntarnos, perdón, yo miro aquí a alguien que me está escribiendo, ok, habría que preguntarnos si realmente hablar de transición energética, como nos dice Rafael, es, digamos, tiene todas esas bondades o si, como también nos lo decía John Esteban, simplemente es para unos pocos y en la cotidianidad no se puede revisar. Aquí, digamos que inicialmente hay que decirlo, quienes nos proponen la transición energética son los grandes, digamos, los grandes países que comienzan a pensarse en la Agenda 2030, comienzan a decir, tal vez el planeta no va a tener a largo plazo muchos recursos que puedan sostener la vida humana en todo el sistema. Y claramente estamos en un planeta de recursos finitos, que el capitalismo desmedido o el capitalismo depredador que se impuso en el mundo sobre los años 80 y que nos ha acompañado hasta este momento, pues realmente ha demostrado que está literalmente acabando con la vida en el planeta. Si ustedes recuerdan, en nuestra primera clase cuando hablamos de ecofeminismo, decíamos que el ecofeminismo, si bien era una postura que inicialmente se había pensado desde las mujeres, se planteaba como una postura ecoambiental que incluía hombres, mujeres y personas diversas, en donde reconociéramos que tres cosas fundamentales. La primera, que vivíamos en un planeta de recursos finitos. Dos, que la Tierra no era un objeto de uso y consumo, sino un ser sintiente y que todo lo que le hiciéramos a la Tierra obviamente nos iba a afectar a nosotros como especie biológica que habita este gran ser o este planeta. Y lo tercero, que es claramente una postura crítica hacia el capitalismo patriarcado depredador
que viene literalmente acabando con la vida individual y colectiva de las personas en todas las partes del mundo. Pero además de eso, proponía una cuarta cosa, y es que esa idea de países desarrollados y países en desarrollo nos supondría pensarnos que son los países que en teoría están en desarrollo, que son los que requieren recursos, los dueños reales de los recursos naturales que permitirían una supervivencia de la especie humana a largo plazo. Esas eran como las cuatro grandes aristas que nos proponía el ecofeminismo en nuestra primera sesión, y en la sesión pasada, cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de cuidado, cuando hablamos de naturaleza, nos encontramos entonces que habitar el territorio desde el punto de vista sindical nos llevaba, y como trabajadores y trabajadoras, nos llevaba a entender que no simplemente somos parte de una fábrica o de un sector, sino entender que hacemos también parte de unas comunidades y que tenemos un diálogo constante con esas comunidades, con nuestro trabajo, y que todo lo que hagamos nos afecta de manera intrínseca a todos y todas los que habitamos en esos territorios. Ahora, cuando lo llevamos a la transición energética, cuando vemos entonces que hay una crisis climática, cuando vemos que realmente la energía fósil ya no tiene capacidad porque el planeta se le está agotando la energía fósil, pero adicionalmente cuando vemos los impactos, como nos los mostraban los compañeros y compañeras en la clase pasada cuando nos contaban qué estaba pasando en sus regiones, podemos entonces decir que el modelo de transición energética que nos están planteando se puede ver desde dos aristas. El que nos plantea a nivel corporativo y que nos plantean las grandes corporaciones y los gobiernos, o como nos lo estamos planteando los sindicatos, los trabajadores y las comunidades. Recuerden que en esta charla siempre estamos hablando de sindicatos, de comunidades y de trabajadores, porque hacemos parte de un mismo grupo que está intrínsecamente relacionado y sobre el cual siempre van a caer o recaer todas las políticas que se den, digamos, desde el Estado, y que si no hacemos una incidencia política sindical, esas políticas que se tomen desde los gobiernos van a ir en contravía de nuestra, digamos, de nuestra supervivencia, pero también de nuestras propias lógicas de vida y obviamente contra nuestro bienestar. Entonces, importante decir que en lo que nos dicen en este momento sobre transición energética y sobre lo que, digamos, lo que está planteado acá, si bien está dado desde las políticas, digamos, de Estado, también ha sido parte, digamos, hemos tomado elementos desde allí para poner nuestra propia postura, como les decía, desde el punto de vista sindical y de trabajadores. Entonces, importante decir que nuestra transición energética, perdónenme, me fui para la de adelante, habla de una transición energética justa, pero hablar de transición energética justa se refiere a también entender que cuando hablamos de justa, y bien lo decía Rafael, no incluye a todo el mundo. Y por eso, desde los procesos sociales, sindicales, de trabajadores, y de comunidades y sociales, y de mujeres, se ha dicho que la transición energética debe ser justa. Porque inicialmente, como les decía, esta postura de transición energética nos las han puesto las grandes corporaciones y los países en desarrollo, que buscan, como bien lo decía Rafael, simplemente un cambio de modelo corporativo. Nosotros hemos dicho que tiene que ser justa. ¿En qué medida? Uno, que debe incluir a los trabajadores y trabajadoras que vienen desde este sector minero energético, incluirlos en el proceso, pero no solamente en el proceso de dejar de estar en este trabajo para pasar a otro, sino también hacerles entender o llevarlos a que tengan posturas críticas frente a sí o no transición energética. Algunos trabajadores y trabajadoras nos han dicho: no queremos transición energética porque nos vamos a quedar sin trabajo. Y cuando hacemos una conversa con estos compañeros y compañeras, nos damos cuenta que su postura está más influenciada por las grandes corporaciones que quieren seguir en el modelo extractivista
y que cambiar a otro modelo pues no les va a dar igual de ganancias, y que también significa cambiar, digamos, unas reglas laborales que significarían incluso en algunos casos más mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras. También hablar y cuando hablamos, digamos, con estos compañeros y compañeras, también nos damos cuenta que digamos, simplemente dicen es que podemos seguir extrayendo, podemos seguir haciendo exploración, hay muchos otros campos, es que esto no se va a acabar, porque no hemos hablado sobre la transición energética realmente desde el punto de vista de las comunidades y de los impactos ambientales que tiene. Cuando también hablamos de transición energética justa, y hablamos, por ejemplo, con sindicatos frente al tema, hay sindicatos que dicen no queremos la transición energética, precisamente como dice Rafael, porque no es una transición como tal, sino simplemente un cambio de modelo. Y lo que está haciendo es diversificar el mercado de energía para que entren otras transnacionales, porque esto es importante decirlo, otras transnacionales que sigan explotando en los lugares y que realmente no va a permitir que las comunidades puedan tener, digamos, acceso a estas transiciones energéticas. Entonces, ¿qué hemos pensado nosotros? Y es, digamos, desde el punto de vista sindical y social y comunitario. Y es que hablar de transición nos tiene sí o sí que llevar a esta, digamos, otra palabra que es justa. Y cuando hablamos justa, como les decía, no solamente incluir a los trabajadores, sino a las comunidades. Incluir a las comunidades no es simplemente que las comunidades sepan qué va a pasar en su territorio y sean, digamos, incitadas, por decirlo así, a votar por otro proyecto de energías limpias que termine a largo plazo también haciéndolas a un lado y no permitiéndoles un desarrollo sostenible en su propia comunidad, sino que hablar de justa significa empoderar a las comunidades de manera política para que puedan no solamente conocer, digamos, estos procesos, sino hacerles seguimiento y control social a estos procesos que se inician en sus territorios. Promover también políticamente los sindicatos, es decir, que nuestros trabajadores y trabajadoras puedan formarse, organizarse en sindicatos que a su vez se formen en temas de transición energética, no solamente conocer las políticas que salen en nuestros territorios o nuestros estados, en nuestros países, sino que realmente sepan, por ejemplo, cómo hacer proyectos de ley, cómo poder hacer también control social, cómo poder llevar temas de transición energética a negociaciones colectivas, cómo todo el tiempo tienen que estar, digamos, capacitándose, porque este tema no es solamente de ahorita, o sea, va a estar dando y dando de qué hablar de aquí a unos 30 años, que es lo que se ha planteado en este proceso de transición energética justa, porque también hay que decirlo, que si bien ya estamos viendo que hay cierres de minas, hay países como Colombia que se están pensando desde su plan de desarrollo en transiciones energéticas, pues esto no se va de un punto de vista de un momento a otro, porque lo que no hemos hablado en transición energética, que aquí también incluimos a las comunidades cuando hablamos de justas, es que los procesos extractivistas crean en las comunidades a donde llegan, crean unas economías que están atadas a esos procesos extractivistas. No sé si recuerdan que en la primera sesión yo les contaba que cuando hablábamos de extractivismo y de geocentrificación, les contaba que cuando llega, por ejemplo, una petrolera a un municipio, el costo de vida se incrementa, comienza a generar otros modelos de economía, y cuando se va la petrolera, esos municipios normalmente caen en pobreza porque su economía cambió alrededor de ese proceso extractivista. Entonces, cuando hablamos de transición energética justa, también no significa decir, bueno, y las comunidades, una vez salga o se cierre la mina, ¿de qué van a vivir estas comunidades? ¿Cómo hacemos ese tránsito de manera paulatina y no radical, que forme una ruptura, que genere más pobreza y genere, por ejemplo, desplazamientos de comunidades rurales hacia ciudades que generen cordones de pobreza, sino cómo hacemos que estas comunidades a largo plazo se piensen alternativas, como bien lo decía John,
alternativas de economías circulares que lleven a un proceso sostenible de esa comunidad y que haga que esa comunidad no vuelva a depender de procesos extractivistas o de otras energías en el caso de que lleguen al mismo territorio. Porque hay que decirlo, por ejemplo, en el caso de La Guajira, se plantea que el Cerrejón cierre porque allí está la mina más grande de carbón. Recuerdan, no sé si lo recuerdan que lo vimos en la clase pasada. Ahorita estamos pensando en el cierre de la mina, por ejemplo, a largo plazo, y la gente dice, pero ¿qué vamos a hacer en La Guajira? Pero en La Guajira ya hay otro proceso que yo diría, y estoy de acuerdo con Rafael, que es otro proceso de energía, que es la energía eólica, que también, digamos, alrededor de esa energía, de ese proceso de energía eólica, ya se están generando economías que están alrededor nuevamente de la economía, digamos, de las empresas que están desarrollando el tema de energía eólica, pero que no le dan autonomía real económica a las comunidades. ¿Hasta aquí vamos bien? Les escucho si quieren hacer alguna intervención. No, bien, bien, Ana María. Creo que lo que estás diciendo es, digamos, un poco, o siento que es a modo de resumen de los anteriores ciclos que hemos visto, que es, o sea, es como estas conclusiones de los ciclos anteriores. Vale, perfecto. Sí, o sea, lo ideal es que podamos ir recogiendo y que los temas ustedes vean, vuelvo y lo digo, que ustedes vean que estamos tejiendo y que definitivamente hay una ruta, digamos, de coherencia entre los diferentes procesos y por qué, digamos, los vimos de estas maneras. Entonces, y gracias, Sandra. Entonces, volvemos al tema. Cuando hablamos de energía, de transición de energía justa, entonces ya dijimos trabajadores, comunidades, pero aquí también hay algo muy importante y es que hablar de transición energética justa significa también hablar de mujeres. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan cuando iniciamos en nuestra primera sesión, cuando hablábamos de ecofeminismo, decíamos que habitar el territorio, y la semana pasada también lo hablamos, habitar el territorio no es lo mismo para las mujeres que para los hombres. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, hablamos que cuando en los procesos extractivistas, cuando las mujeres, cuando digamos hay un impacto sobre la vida social y la vida cotidiana de las mujeres de los territorios, por ejemplo, cuando los procesos extractivistas acaban el agua, las fuentes de agua se hacen cada vez más largas o más lejanas para las mujeres que normalmente en los territorios son quienes se encargan de los trabajos del cuidado. Y en ese orden de ideas son ellas quienes tienen que recorrer más distancias, utilizar más de su tiempo para estos procesos de cuidado, por ejemplo, de recoger el agua, de volverla a llevar a su casa, y todo lo que eso significa, digamos, en ponerse en peligro, dejar a sus hijos y a sus hijas, digamos, en momentos de vulnerabilidad, porque se tienen que ir a recorrer más tiempo o espacios más largos. Pero adicionalmente le supone un doble trabajo porque el tiempo que antes se gastaban, digamos, si se gastaban 2 horas en ir por agua y volver, ahora se tienen que gastar 4 horas en ir, traer el agua y volver a ir y volver a venir. Entonces decíamos que claramente los procesos de extractivistas, el extractivismo como tal, impacta a las mujeres de una manera negativa, al igual que a los hombres, pero les impacta más a ellas en la cotidianidad, por lo que les estoy contando, por ejemplo, esta situación que les estoy poniendo. Por eso, cuando hablamos de transición energética justa, nosotros decimos tiene que haber un enfoque de género, tiene que haber una mirada de género en donde las mujeres también se les incluya, pero no como simplemente sujetos que van a beneficiarse de la transición energética justa, sino de sujetos activos políticamente que puedan hacer parte de los procesos de la transición energética y donde en su cotidianidad llegue esa transición energética. Bien lo decía, y vuelvo al ejemplo de John, que no lo colocaba en la cotidianidad,
quienes al final en los hogares de las jefaturas femeninas y en la mayoría de los hogares, quienes terminan dándose cuenta que el bombillo se dañó o que si cambian el bombillo le funciona o no, o si cocina con energía, sabe si se va a demorar más tiempo o no, son las mujeres que hacen el trabajo del cuidado, porque en la mayoría de nuestros países, si bien hay hombres que están asumiendo el trabajo del cuidado, la mayoría de las veces aún esa carga está sobre los hombros de las mujeres. Entonces, en ese orden de ideas, escucharles, hablarles, permitirles que hagan parte de estos procesos de transición energética, que puedan disfrutar de esa transición energética, que puedan, que sean, digamos, las primeras en conocer este tipo de tecnología, porque aquí también tenemos que hablar de brechas de tecnología, brechas también salariales, brechas de alfabetización, no solamente en saber y leer y escribir, sino también en alfabetización tecnológica, son las mujeres quienes, digamos, están en una situación de desventaja. Por lo tanto, hablar de transición energética justa nos refiere claramente a tener también esa mirada de género que nos obliga a mirar no solamente a las trabajadoras de estos sectores que son altamente masculinizados, sino también a las mujeres de las comunidades que en su cotidianidad están siendo impactadas de manera negativa también por estos modelos extractivistas. Y que hay que decirlo, que no necesariamente hacer cambios a estas nuevas fuentes no convencionales de energía, como lo citaba Rafael, signifique que van a poder disfrutar de esas nuevas formas de energía, sino que es posible que si no se les incluye, pues obviamente sigan presentándose esas brechas de desigualdad que actualmente existen. Bien, en este punto, digamos que ya les he dado elementos frente a qué es la transición, sobre por qué se da la transición y qué significa una transición cuando hablamos de transición energética justa. Como aquí varios y varias hacemos parte de empresas que están en este sector minero energético, quisiera hacerles una pregunta para que podamos llevarlo a la mesa y poder continuar con esta charla del día de hoy. Es, ¿qué pasaría si mañana, hoy que es miércoles 17 de septiembre, si mañana, 18 de septiembre, jueves, se cerraran sus empresas de una forma abrupta? ¿Ustedes creen que tenemos la capacidad como sindicatos y como trabajadores de tener alternativas en este momento a ese cierre de nuestro lugar de trabajo? Si lo hemos pensado, si no lo hemos pensado, qué alternativas lo hemos pensado o qué, digamos, desde sus organizaciones sindicales han propuesto en el caso de un cierre de alguna mina o de alguna petrolera o una planta de petróleo o una represa de energía que actualmente, en la cual actualmente ustedes estén laborando. ¿Lo han pensado? ¿No lo han pensado? ¿Se han puesto en ese escenario? ¿Qué pasaría? Les escucho. Y yo creo que o sea, yo he trabajado en varias organizaciones sindicales y para varias organizaciones sindicales y no es un panorama que sea fácil de prever, ni se tiene como una organización sindical ningún plan de contingencia para. Me acuerdo mucho de lo que pasó, pues, comparando e igualando con la empresa de teléfonos de Bogotá, cuando hubo un despido masivo de trabajadores. Y lo que hicieron en algún momento los trabajadores activos fue destinar parte del aporte que ellos tenían para mantener, digamos, ciertos niveles económicos de aquellos que habían sido despedidos mientras que salían, pues, todo el proceso. Pero había una empresa de todas maneras. En el panorama que tú estás planteando, yo no conozco el primer sindicato, ¿sí?, que tenga dentro de sus mecanismos estratégicos un plan de contingencia, un ahorro, un proceso, no sé, alterno que permita mantener algunos niveles económicos a los cuales están acostumbrados. Además, en el marco de qué va el cierre de la empresa, creo que también tiene mucho que ver
con el accionar que pueda hacer un sindicato. No es lo mismo que la empresa cierre porque, ajá, o porque quiero, no me da miedo, a otra que estoy en quiebra, porque no tengo, sí, la empresa cierra por orden incluso del mismo gobierno. Entonces hay varios también niveles de cierres de empresa que, o sea, en toda esa pregunta que generas, pues se puede también evidenciar, ¿no? O sea, y que también no sería lo mismo o un plan o una contingencia cuando es el mismo gobierno quien la cierra a cuando es la empresa que quiebra, ¿sí? O cuando el patrón dice, porque ya no quiero. Entonces, y no creo y no conozco el primer sindicato que tenga un plan alterno con ello, pero no sé si de pronto los compañeros eh, internacionales, yo hablo desde Bogotá, desde Colombia. Bogotá pues, puede ser la capital, pero es una burbuja también con todo lo que pasa en Colombia, en muchísimos temas, y en los temas sindicales pues no es la excepción. Pero no sé si de pronto hay algunos tipos de modelos, porque en Colombia o los que yo conozco, procesos que salen trabajadores, sigue la empresa. Entonces hay algún momento en el que el sindicato activa canales de apoyo, canales de ayuda, ¿sí? De asesoría. Pero si ya no hay empresa, por ende no hay un sindicato, o sea, no pueden inyectar capital al sindicato desde los aportes de ninguno, y no se tiene un ahorro, pues la cuestión se complejiza. Gracias, Sandra, por tus aportes. Claramente, sí, no es lo mismo cuando la empresa cierra porque está quebrada a cuando lo hace el gobierno o cuando la empresa toma la decisión de decir que está quebrada, porque hay que decirlo, muchas empresas dicen que están quebradas sin estarlo para poder evitar efectivamente digamos, las obligaciones a nivel laboral que tienen con los trabajadores y trabajadoras. Pero sí, claramente digamos, son diferentes escenarios. Hola Ana. Hola Rafael, cuéntamelo todo. Ana, yo, bueno, soy colombiano, nací en el departamento de Sucre, un pueblo que se llama San Pedro, pero tengo nacionalidad venezolana, ¿no? Sí. Y entonces yo pudiera decir que hay casos muy particulares de algunos países que nosotros le llamamos deformaciones socioeconómicas, de países en particular, en donde temas estratégicos como el tema de transición hay que abordarlos con mucho cuidado. Por ejemplo, el estado económico de Venezuela hoy no permite que la transición sea absolutamente obligante porque el recurso inmediato es el oro, es el petróleo, es la cosa, ¿no? Entonces allá es muy, muy complejo eh, eh, por las grandes reservas y porque no hay otro recurso inmediato y por más de 300 sanciones, 700 sanciones que pesan sobre ese pueblo. Entonces ahí hay que recurrir a lo que sea ya. Entonces las formaciones socioeconómicas determinan un poco las alternativas de construcción de la nueva economía, pero si es obligante, o sea, ir a esa transición si es obligante para Venezuela, para Bolivia, para Cuba, para todos, es obligante. Pero en cada periodo hay que ir haciendo unas afirmaciones, unas transformaciones, etcétera. Y en Venezuela hay serias limitaciones, ¿no? Para esas transformaciones y para esa transición inmediata. De todos modos, en Venezuela le están llamando transformaciones energéticas, no le están llamando transiciones energéticas. Gracias, Ana María. Buenas noches con todos. Sí, justamente la Central Autónoma de Trabajo de Perú tiene un proyecto que ve este tema de la transición justa por el extractivismo y la explotación de la palma, como ejemplo en la provincia de San Martín. Y ahí se está tomando lo que tú consideras la transición energética. ¿Por qué? Porque ahí tiene que hacer la reserva y que no afecte el medio ambiente ni nadie, ni ninguno de los pobladores. Entonces, por eso es que ahí también están habiendo el tema de la transición justa por el lado de los sindicatos. Entonces ahí la colaboración también es
por una ONG que está apoyando allá mismo, pero es un proyecto que lo están llevando a cabo justo en la central donde participa el sindicato también. Desde el punto de vista sindical, nos hemos pensado, digamos, que la transición energética debe tener unas aristas en temas laborales. Hay, digamos, como cinco áreas que nos hemos pensado en el tema de transición energética desde el punto de vista laboral, que es importante, pues obviamente desde nuestro quehacer sindical, pero que es importante decir que no es necesariamente lo que, o no es necesariamente nuestra única visión desde nuestros compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras, sino que también hay que tener una mirada a largo plazo también, cómo nos formamos con las comunidades o cómo hacemos procesos con las comunidades. No es solamente proteger a los trabajadores y trabajadoras, sino también cómo hacemos esas transiciones de la mano de las comunidades en donde estén nuestros procesos. Entonces, la primera cosa que nosotros hablamos es del tema de formación y capacitación laboral. Es lo que les venía diciendo, hablar, y creo que claramente Sandra ha puesto unos elementos importantes aquí, también Rafael lo ha puesto, y es desde dónde nos paramos, entendiendo nuestras territorialidades, hacia dónde van nuestras territorialidades. Es decir, no es lo mismo hablar de formación y capacitación laboral en Colombia, como podría ser, por ejemplo, en Perú o en Venezuela o en Ecuador, sino también entender, digamos, esas apuestas políticas, como lo hablaba Rafael. No es lo mismo la apuesta política en Colombia la apuesta política en Venezuela, como él nos lo contaba. Hablar entonces de formación y capacitación laboral también supone, como les decía, estar constantemente pensándonos y repensándonos en estos procesos que venimos, de los que se van a derivar la transición energética y que obviamente van a afectar de muchas maneras y en muchas aristas a los trabajadores y trabajadoras. Hablan entonces que hay que reconvertir a los trabajadores de estos procesos fósiles hacia las energías renovables. Algunas personas han dicho hay que crear empleos verdes, pero desde el punto de vista digamos, crítico al sistema, pues cuando nosotros hablamos de empleos verdes, estamos hablando de otros tipos de energía, pero que también están dentro del sistema capital, que sigue siendo depredador. Entonces, algunas personas han dicho, ok, hablemos de trabajos, tal vez no trabajos verdes, sino trabajos que realmente vayan hacia una transición energética, que realmente no sean cambio de modelo, como bien nos lo decían algunos compañeros, sino que realmente sean una transición, llevarnos a pensarnos otras formas de economías circulares, de economías realmente sustentables y que no terminen derivando en lo mismo de siempre, que son economías que permiten que unos pocos tengan la riqueza, mientras otros les laboran, digamos, en situaciones precarizadas y pues obviamente que tengan impactos negativos en las comunidades en las que se desarrollan estos trabajos. También hemos hablado entonces que dentro de esa formación y capacitación hay que tener programas de educación tecnológica hacia estas energías limpias, renovadas, con nuevas energías, pero claramente estos programas de educación tienen que tener sí o sí un enfoque de género, porque si vamos a hacer transición de empleos, en la transición de empleos deben incluirse las mujeres y hay que decirlo, personas también diversas que puedan hacer parte de estos sectores que históricamente han sido masculinizados. En el caso de Colombia, pues claramente lo ideal es que nosotros podamos tener una formación y capacitación laboral desde el SENA con universidades y con centros de formación. El SENA aquí en Colombia es un proceso de formación técnica y tecnológica para personas, digamos, del pueblo, de estratos bajos y medios, que les permiten, si bien no incursionar de una vez a la universidad, sí les permiten a estos chicos y chicas poder formarse para iniciar en empleos técnicos y tecnológicos, poder entrar a este mundo laboral
o a este mundo del trabajo a través de formación seria, de formación respaldada por el gobierno, pero además que le den unas garantías laborales para que no entren de una vez, digamos, precarizados o de manera informal a ciertos sectores, en este caso, en el sector, digamos, de esta transición energética que estamos hablando para el día de hoy. La segunda, digamos, el segundo eje que nos hemos planteado es, perdónenme, me está tomando el pelo hoy la presentación. El segundo eje que nos hemos planteado es el empleo justo, que es incluir a, esta presentación ahí está saltando, incluir el concepto, como les decía, de transición energética en la legislación laboral, garantizando que los trabajadores no dependan de actividades de impacto ambiental alto, sino que puedan hacer efectivamente transiciones a empleos realmente, y perdónenme la redundancia, que sean de tránsito hacia energías realmente limpias, que los trabajadores tengan derechos adquiridos de estabilidad ocupacional y planes de reconversión y recolocación laboral. Pero entonces incluir, o sea, para poder hacer esto en materia laboral, en políticas de empleo justo, pues claramente allí nuestras organizaciones sindicales deben tener deben estar formados políticamente en términos de capacitación y estar constantemente renovando su formación o su capacitación. Lo tercero, perdón, es seguridad social y protección que nos permitan realmente llevar a las comunidades, a los trabajadores, perdónenme, a tener procesos de seguridad y estabilidad para que no pierdan sus empleos en el caso de que se haga esta transición. Y ahí, digamos, en el cuarto punto está el tema de negociación colectiva y diálogo social, en donde los sindicatos, los agremios, las agremiaciones de empresas, las comunidades realmente puedan hacer una planeación en este tema de transición. Y para eso, pues claramente necesitamos mesas tripartitas en donde el gobierno, empleadores, sindicatos, trabajadores nos podamos sentar a tener o a plantearnos procesos serios. Cuando digo serios, no es copiar de otros países, no es decir, es que voy a poner un ejemplo, es que en Ecuador dijeron que se podía hacer esto, entonces traigámoslo a Colombia o viceversa, sino que a partir de realidades territoriales podamos sentarnos y hacer mesas tripartitas con una agenda política inclusiva, social, sostenible, ambiental, que nos permita realmente hacer procesos de reconversión y de transición que tenga garantías laborales para las personas que ya están en este sector y que posiblemente o a largo plazo puedan hacer parte del mismo. Y como último, entonces están los incentivos a estas nuevas industrias verdes, que claramente, si bien yo les decía anteriormente, nosotros tenemos que pensarnos en hacerle crítica, digamos, a este sistema capitalista, pues no vamos a podernos salir de un día para otro, pero sí plantearnos cómo realmente hacemos transiciones y cómo, por ejemplo, quitamos esa idea de que las empresas simplemente estén ganando o sean, digamos, las beneficiadas de una sola, sean beneficiadas ellas solas, sino que podamos hacer, por ejemplo, estímulos financieros, tributarios, no solamente a las empresas, sino a los gobiernos locales, a ONGs, a sindicatos. En algunos casos los sindicatos tienen, digamos, temas tributarios que hacer, entonces también como generamos procesos a los sindicatos, a organizaciones comunitarias, para realmente poder mover, digamos, esta idea de transición y poder llevar entonces a generar otras economías, otras formas que no solamente estén alrededor de estos procesos que actualmente son extractivistas, sino que podamos generar un desarrollo o fomento de estas nuevas formas de economía que nos estamos pensando alrededor de la transición energética. Y por último, como les decía, en el caso de Colombia, pues obviamente hacer una actualización de normatividad. Actualmente la reforma laboral
que sacó el gobierno en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro, está pensándose en este tema de transición justa. Y creo que ahí es importante decir cómo realmente la incidencia política de los sindicatos ha logrado que los ministerios que antes parecían alejados, como en el caso, por ejemplo, de Minas y Trabajo, estén teniendo una agenda conjunta que permita realmente mirar este tema de transición energética de una manera articulada a nivel de gobierno, pero además que no solamente vea el tema por separado, sino que busque, digamos, a largo plazo, dar respuestas reales a un tema que no solamente pasa por lo laboral, sino como lo hemos visto, por lo ambiental, por lo político, por lo comunitario, y que realmente pueda dar respuestas a todas las personas que este proceso va a impactar. Entonces, hablar de esa actualización normativa, hacer cambios, por ejemplo, en los códigos sustantivos de trabajo en Colombia o en otras normas laborales a nivel internacional en cada uno de sus países, también va a llevar a que nosotros en materia laboral, a nivel de sindicato, abramos nuestro aspecto de incidencia, ya no solamente en los temas laborales, sino, como les decía, en generar proyectos políticos, proyectos de participación, que nosotros comencemos a hablar incluso de proyectos de transición, de paneles, de formas de energía, de cómo impactan a las comunidades, que comencemos a tratar varios temas. Yo sé que aquí somos muy juiciosos y muy juiciosas aquí los sindicatos que estamos, pero a veces no ocurre con otros sindicatos, sino que simplemente nos quedamos en un solo tema. Y es importante estar todo el tiempo, digamos, renovándonos, repensándonos este tema para poder tener incidencia. ¿Por qué? Porque es que mientras nosotros nos quedamos en un solo tema, las empresas, estos grandes consorcios, las multinacionales, los gobiernos extractivistas que vienen y hacen lobby con nuestros gobiernos locales, pues ellos sí van un paso adelante y sí están mirando, digamos, este tema desde diferentes aristas. Creo que ese sería como nuestra apuesta en términos de transición en materia laboral, desde lo que deberíamos hacer los sindicatos y desde lo que le proponemos, digamos, en esta charla. Importante decir que no es lo único que nosotros pensamos que debería hacerse, sino que son como unas ideas generales que hemos pensado en que se puedan colocar. Sabemos que según la OIT, para el 2030, más o menos podrán haber 24 millones de empleos nuevos que se darán por esto de la transición energética con el tema de empleos verdes. Pero sabemos también que se pueden perder de 6 a 7 millones de empleos en los sectores fósiles. Esto claramente nos indica que si nosotros no miramos este tema de una manera cotidiana, constante, todos los días en nuestros sindicatos, hablar sobre transición energética, estar mirando qué está pasando, cómo están pasando nuestras leyes, todos los días estar allí, claramente podrá hacer que no tengamos una capacidad para poder acoger, saber cuáles van a ser como las orientaciones que les podemos dar a los compañeros que puedan perder su trabajo y compañeras que puedan perder su trabajo. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces el tema de transición energética en nuestros sindicatos, y creo que ocurre, digamos, como en un panorama de, digamos, en la región andina, y es que con los sindicatos que a veces trabajamos cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 meses hablamos de transición energética, cada 6 meses hacemos talleres, por ejemplo, que tengan que ver con proyectos de transición energética, cuando vemos las leyes, cuando estamos, digamos, como renovándonos, dejamos espacios de tiempo muy alejados unos de otros. Y creo que es importante decirles que tenemos que estar todos los días estando allí. Obvio, no es todos los días haciendo capacitaciones, pero sí todos los días estando mostrándonos información entre, por ejemplo, nuestras bases sindicales, cuando estamos hablando de transición energética, en qué van proyectos de ley, hacerle seguimiento a nuevos proyectos que estén llegando, a nuevos proyectos de ley que estén pasando en nuestros gobiernos, a nuevas leyes que estén sacando, también incluso
otras experiencias internacionales que estén dándose, como por ejemplo en España, ustedes saben que hubo el cierre de unas minas de carbón en el 2018 y por ejemplo allí los trabajadores tuvieron pensiones, hubo programas de reentrenamiento para energía renovable, hubo turismo, se desarrollaron proyectos de turismo rural, todo este tipo de cosas que creo que es importante estarlas revisando para pensarnos nosotros y nosotras también qué podemos hacer. En Sudáfrica, por ejemplo, se creó el Fondo de Apoyo a Comunidades Mineras para reconvertir su economía y que no dependieran, pues obviamente, de esa industria. En Colombia, pues hemos abierto mesas de diálogo con sindicatos mineros, con sindicatos de corteros de caña, con trabajadores del petróleo, en donde nos estemos realmente sentando de manera tripartita con los trabajadores para tener una mirada integral de este proceso. No es simplemente el gobierno que está sacando leyes, sino estamos incluyendo, haciéndolo diálogo social. Creo que esto es importante y que desde los sindicatos tendríamos que tenerlo presente para que el tema de la transición energética no se quede como otros temas en manos de los que sí saben, en manos del gobierno, en manos de las multinacionales que sí hacen lobby con los congresistas, sino que sea un tema que nosotros asumamos desde lo social, desde lo político, desde lo sindical y le metamos, digamos, mano y podamos realmente hablar de una transición energética justa en donde nuestras necesidades sean claramente vistas allí. No sé si alguien quiera hacer algún aporte, si haya sido bien o tengan alguna otra idea política que ustedes quieran colocar en temas de materia laboral. Adelante, Fernando, cuenta. Sí, hola. En el tema justo de la transición energética, el Perú, si bien es cierto, no ha implementado la normativa que cambie, como lo está planteando, para que incluya los riesgos laborales o, o peligros dentro de las nuevas instalaciones o trabajos verdes. En realidad, recién el Perú está avanzando en el tema de la parte política, porque luego de la política recién se puede actuar para incorporar nuevos artículos en la normativa de la política del Perú, porque está en la fase inicial y depende bastante del Ministerio de Energía y Minas y de otros ministerios. Está en la fase inicial el proceso de transición energética, porque cuenta toda la costa del Perú, por ejemplo, tiene lo que corresponde a la energía eólica. Todo el sur de Perú, la energía solar y potencial geotérmico en la región andina de los Andes y de toda la cadena volcánica, justo con sus residuos y biomasa puede convertirse en energía. Entonces estamos pensando de que a futuro va a suceder lo que estás proponiendo, donde debe incentivarse a las nuevas industrias verdes porque va a cambiar. Ya no va a dependerse mucho, en este caso, si es que se articula correctamente de toda la política, ya no va a depender mucho del petróleo, sí de la energía del gas natural, porque justamente es algo nuevo. Y como estamos alineándonos al tema de la ODS, entonces vamos a ver que en el futuro va a suceder lo que estás comentando, Ana María. Gracias. Vale, Fernando, gracias. Has dicho algo muy importante y creo que también se los dejo para el análisis y es varios de los sindicatos, por ejemplo aquí en Colombia nos hemos sentado con algunos sindicatos a hablar sobre transición energética y dicen no, nos oponemos y vamos a hacer resistencia a la transición energética. Y con lo que voy a decir, no quiero decir que no se pueda hacer resistencia. Claro que se puede hacer resistencia si pensamos que ese es el mejor camino para nuestros trabajadores y trabajadoras y nuestras comunidades. Pero hay algo que ha dicho Fernando y que creo también que lo dijo Rafael, y es que la transición energética, al igual que la robotización de los puestos de trabajo, ya está ocurriendo acá. O sea, ya está ocurriendo en América Latina. No es de que va a ocurrir en 15 años, en 5 años, sino ya está ocurriendo. De hecho, todos los días estamos viendo que se están dando en diferentes regiones de nuestra América
nuevos procesos y que se están pensando o abriendo cada día nuevas tecnologías frente a estas energías limpias, como se las han denominado. ¿Por qué? Porque es parte de una agenda política gubernamental. En ese orden de ideas, si bien Luis ha levantado la mano, ya te doy la palabra, Luis. Entonces, en ese orden de ideas, está bien hacer resistencia, pero está bien hacer resistencia con argumentación, sabiendo que estamos en un proceso de cambio y que cuando se hacen los procesos de cambio, así no querramos, muchas veces somos absorbidos por esos procesos y que esos procesos van a derivar en que ese impacto sea mayor o menor sobre nuestras vidas. Por eso les decía que es importante que nosotros como sindicatos estemos todo el tiempo hablando ya de esta transición energética y, por ejemplo, transición energética está relacionada con robotización de puestos de trabajo, porque no en nuestros puestos nuevos verdes no necesariamente se va a necesitar la misma mano de obra que actualmente tenemos, no con las capacidades que estamos desarrollando, sino unas nuevas capacidades tecnológicas que muy seguramente en nuestras entidades, en nuestras cotidianidades, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, no las tengan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros compañeros y compañeras. Y eso va a significar que comencemos o que nos estemos dando cuenta que hay que hacer cierre de brechas tecnológicas. Y los sindicatos tienen una oportunidad de oro allí. Hablar sobre tecnología, sobre qué es una brecha tecnológica, incentivar a las personas a que sin importar su edad hagan una relación con la tecnología diferente, que estén estudiándola, que digamos que la estén como palpando en el diario vivir. Esa puede ser también una oportunidad para ayudar en esta transición energética, pero también obviamente formándonos, sabiendo qué es robotización de puestos de trabajo, a cuáles van a impactar, a cuáles no, todo esto. Y creo que es, digamos, también como elementos allí que tenemos que tener y que son oportunidades que pueden fortalecer nuestra incidencia sindical. Adelante, Luis, tenías la mano levantada, te doy la palabra. Sí, buenas noches, María, buenas noches a todos los compañeros. ¿Sí me escuchan bien, verdad? Perfectamente, Luis. Ok, para actualizar un poquito los datos que decía, creo que el compañero Rafael, y lo felicito de verdad por dar una opinión de nuestro país, siendo él de otro país. Muy ciertamente, compañeros, en Venezuela tenemos muchas medidas coercitivas para actualizarlas. En la cantidad tenemos más de 1.100 medidas, que eso nos conlleva a que las inversiones sean más difíciles en nuestro país sobre un desarrollo o un cambio hacia una transición energética, sabiendo que históricamente Venezuela depende 100% de su petróleo. Es como complicado que se hagan efectivas. Como también para los compañeros que no conocen, excepto mis compañeros en Venezuela, el 90% de la explotación minera y de la tierra está aprobada por leyes venezolanas. Es decir, hablamos un poquito de cambio, aportamos un poquito de cambio, pero seguimos en la devastación del planeta y contribuyendo en un cambio energético con una deuda de más de 10 años que tenemos en nuestro país. Aún así, lo más delicado es que en el año 2020-2022 se hizo el primer Congreso Nacional para la investigación sobre los cambios climáticos en Venezuela, donde se creó un fondo de más de 2 millones de dólares. Estamos hablando ya prácticamente hace 3 años atrás. Venezuela hoy por hoy tiene un parque eléctrico y de hidroeléctrico de casi un 70%. Se ha buscado cambio energético como la energía eólica, solar, la eólica en Paraguaná, la solar en Maracaibo, pero tienen retrasos de 10 y 12 años, aunque las infraestructuras existen. Pero en mi país hablamos de un cambio energético medio disfrazado, porque vuelvo y repito, el 100% de la explotación histórica es el petróleo. Tenemos las reservas aún no explotadas más grandes del planeta del petróleo, tanto en oro, en agua, minerales, uranio no enriquecido. Es decir, el gobierno actual o el Estado actual está haciendo una explotación de la tierra indiscriminadamente que Venezuela sea una partícipe o de un paso agigantado a un cambio climático. Yo en lo particular
lo veo muy, muy lento, muy lento. Y teniendo el cuarto escudo más grande del mundo y uno de los pulmones más grandes del mundo donde lo estamos devastando. Es decir, hablar de transición energética en Venezuela no nada más es tanto delicado, sino que si no señalamos las cosas adecuadamente, somos también etiquetados como terroristas, ya que estamos aportando datos falsos en contra del Estado. Es un poquito complicado las transiciones energéticas en Venezuela cuando depende 100% del petróleo. Eso es nada más unos datos, pequeños datos significativos ahí para aportar lo que decía mi compañero Rafael. Y de verdad muy agradecido con todos los aportes que usted ha dado. De verdad es algo de envidiar de otros países que están por debajo nuestro, pero que tienen más avances. Yo lo puedo señalar, Perú, Colombia, el mismo Ecuador. Aquí todavía quemamos el gas para la explotación del petróleo, botamos agua y quemamos el gas. Aún así, imagínense los niveles que estamos de atrás. Gracias, con eso concluyo mi intervención, profesora María. Vale, Luis, muchísimas gracias por lo que nos has dicho. Nos has puesto también un aporte y creo que nuestra charla de hoy ha girado en torno a eso, ¿no? Y es, queremos realmente hablar de transición, ya te doy la palabra, Johnny, queremos hablar de transición, estamos buscando hacer transición desde nuestro punto de vista sindical, de trabajadores, trabajadoras, que tenemos una mirada ético-política diferente frente a la tierra, frente a los recursos naturales, en donde nos damos cuenta el impacto en las comunidades y en donde hacemos trabajo con las comunidades. Sin embargo, decía mi abuela, que era campesina, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cuando lo llevamos a la realidad, a la cotidianidad, allí nos encontramos que es muy difícil realmente llevar a cabo, digamos, estas políticas que en el papel se ven maravillosas, pero como tú, por ejemplo, lo acabas de decir, llevarlas a la realidad, por ejemplo, territorial, nos lleva o nos supone unos obstáculos gigantes porque hay brechas tecnológicas, porque hay brechas territoriales, porque realmente no se puede llevar a cabo donde se nos ha propuesto. Y bueno, digamos porque hay un desconocimiento de esas realidades cotidianas que ocurren o porque realmente las comunidades no están preparadas para asumir estas transiciones. Entonces, también eso es importante dentro de nuestra agenda sindical. Yo creo que se los repito y soy constante con esto y es los sindicatos, el sindicalismo americano o latinoamericano debe transitar hacia ser un sindicalismo también popular, es decir, que conozca esas cotidianidades de sus comunidades, de sus trabajadores, de sus trabajadoras, para realmente poder llevar a la acción las ideas políticas que tenemos o nos planteamos dentro de toda nuestra accionar y de nuestra plataforma. Johnny, te doy la palabra, te escucho. Buenas noches, Ana María. Un gusto de saludarte y saludar también a todos los hermanos sindicalistas de la comunidad andina. El quien habla es un trabajador, dirigente sindical, tanto de sindicato como de federación y como de central. El tema de lo que es la realidad de lo que es transición energética en el Perú es que en Colombia se tiene la política ya establecida, aprobada, en proceso de implementación, la política de transición energética. En el Perú carecemos de esa política, no hay todavía esa política. Es un reto para todos los trabajadores en general, en forma conjunta, como tú lo has dicho, el entorno de las comunidades que trabajan alrededor de Petroperú. ¿Quién habla es el trabajador de Petroperú? Que tiene una refinería, una de las mejores refinerías del mundo, una de las 7 mejores refinerías del mundo, que está al 100% en funcionamiento ahora. Y además, a partir de hoy día, Chevron ya entra a Perú a explorar ya todo lo que se ha verificado que hay en el mar de Piura, Tumbes y La Libertad, todo una potencia de lo que es crudo.
Entonces Petroperú, de un país importador de petróleo, muy pronto se va a convertir en un exportador de petróleo. Ya estamos exportando, incluso hemos exportado ya a Colombia, gasolina fina. Hemos exportado a Ecuador, a Chile mismo hemos exportado ya dos eh, pedidos grandes de ácido sulfúrico. Entonces, Petroperú ya está yendo en un buen término. Pero lo que hay que resaltar de Petroperú en lo que es la situación de lo que es gobierno corporativo, ha implantado a través de la reestructuración a iniciativa de nuestro sindicato lo que es contar con una gerencia de transición energética. Lamentablemente la lucha fue para que pongan transición energética justa, pero la palabra justa no se involucra con los empleadores. Ellos no van a lograr poner eso nunca en sus estructuras orgánicas. Pondrán gerencia de transición energética y sostenibilidad, ¿no? Pero que pongan transición energética justa, ahí está el problema laboral. Nadie se va a comprometer de la noche a la mañana a poner eso. Entonces el reto en Perú es contar con una política de transición energética primeramente, luego sobre esa política hacer los planes para que vaya bajando, ¿no? Pero por lo menos en Petroperú se ha avanzado bastante. Se ha avanzado bastante porque contamos ya con una gerencia corporativa de transición energética. Y hace poco, a raíz de este logro, hemos traído a través de una ONG, ¿no? Plades, que es parte de ese proyecto, a la gente de Petroecuador para que intercambien experiencias unas con otras. Por eso que yo digo este proyecto que es parte también del tema, los que deben involucrarse, los que deben estar ahí, los principales protagonistas deben ser los líderes sindicales vinculados al sector energético. Este es un proyecto para poder aprovechar las experiencias y esas experiencias transmitirlas en la empresa y de una forma de negociación con la empresa, ¿no? Implementar dentro de sus empresas de energía, de minería y de lo que es agricultura, ¿no? Estos temas. Gracias. Johnny, muchísimas gracias por lo que nos cuentas en el Perú. Y fíjense que él pone, digamos, aquí un elemento que aunque pareciera, digamos, algo de la cotidianidad, ponerle la palabra justa a esta transición en la mayoría de nuestros países latinoamericanos es realmente todo un debate político y ponerle ese apellido transición energética justa no es tan fácil como lo que inicialmente plantearíamos y Johnny nos lo cuenta desde las cotidianidades y la territorialidad del Perú en donde él está. Entonces esto digamos, y le agradezco muchísimo a Johnny por lo que nos cuenta, porque precisamente uno de los desafíos que tiene la transición es poder llevar esa palabra justa, porque hablar de transición inicialmente y como en su momento al principio de la sesión lo decía Rafael, pues está visto desde un punto de vista corporativo que siga beneficiando a ciertos sectores, que siga beneficiando a multinacionales y que siga, digamos, siendo como lo mismo de siempre, ¿no? O sea, digamos, solamente que en otras comunidades o vista desde otros puntos de vista, con otras energías. Pero cuando desde el sur le hemos puesto la palabra justa, eso cambia todo un panorama político, sindical, social, que lleva a que esta transición no siga beneficiando a los mismos y a las mismas de siempre, sino que realmente pueda llegar a todas las personas, no solamente a los trabajadores y trabajadoras, sino a las comunidades para que puedan acceder realmente a estas transiciones y no solamente a estas nuevas energías limpias, como ya hemos dicho que no se pueden hablar necesariamente de energías limpias, sino otros tipos de energía, pero que puedan acceder y que no sea siempre, digamos, las comunidades históricamente vulneradas, que se sigan vulnerando y que se sigan abriendo esas brechas. Y claramente van a ser una responsabilidad desde las organizaciones sindicales y desde las organizaciones sociales para que
para que esas brechas o más bien esa transición justa realmente llegue a convertirse en una realidad y no simplemente un nombre en ciertas políticas gubernamentales que no pasen de ser simplemente a veces afiches, a veces cartillas o a veces simplemente los nombres de unos programas que no terminan siendo reales en la cotidianidad. Yo creería que por el día de hoy podríamos dar por finalizada nuestra sesión. Sin embargo, quisiera comentarles que desde la Corporación Aurizará nosotros hemos sacado una cartilla, aquí se las muestro, una cartilla que se llama la transición energética, en donde hemos tratado este tema y les puede a ustedes dar muchos más elementos. Obviamente esta es una cartilla que está, digamos, dada desde nuestra realidad colombiana. Si ustedes la quieren leer, echarle un ojo para los compañeros y compañeras de Colombia, obviamente también para los compañeros y compañeras de otros países y de otras organizaciones, pueden entrar a nuestra página de la Corporación Aurizará, allí van a encontrarla en PDF y la pueden ustedes ojear. ¿Y por qué les digo que la pueden utilizar? Porque sería muy importante que ustedes la revisaran para nuestro ejercicio de la próxima clase. ¿Qué les vamos a pedir para nuestra próxima clase? Ahorita les digo cuál sería su tarea para esta semana, pero les solicitaría, porque lo ideal es que la otra clase vayamos a hacer un taller mucho más experimental, un taller en donde ustedes, todos, todas y todos van a ser quienes hagan esa clase, digámoslo así. Va a ser un taller en el que los solicitamos que si pueden traigan sus banderas de sus sindicatos o algo que represente a sus sindicatos, que puedan tener muy buena conexión a internet porque queremos que ese día prendan sus cámaras, que estén mucho más activos, activas en términos de vocería. Y vamos a trabajar por países. En la próxima semana vamos a trabajar por países para poder hacer como un taller en el marco del tema que nos atañe para la próxima semana, que es diálogo social, ecofeminismo e incidencia sindical. Entonces, en ese orden de ideas, les pedimos que puntualidad, pero claramente que puedan estar en un lugar en donde no vayan a tener interrupciones, donde puedan prender sus cámaras, como les decía, y podamos estar participando activamente. Les voy aquí a compartir en un momentico la tarea que les va a servir para nuestra próxima sesión. Aquí se los voy a presentar. Aquí, ok. Listo. Esta tarea la pueden hacer por grupos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarea del módulo 3? Y es que van a presentar un documento argumentando si están por grupos, pueden hacerla de 2, 3 personas del mismo país, del mismo sindicato, está súper bien. Sí, pueden presentar un documento que es máximo de 3 páginas, en donde ustedes argumentan si están de acuerdo o no con la implementación de la transición energética justa en sus países. Y esta argumentación la tienen que hacer desde una mirada sindical o social, si también están en un espacio comunitario, por ejemplo, como decía Rafael, que es de la Mesa Social Minoenergética, o Ivonne en Ecuador, que hablaba que ella trabajaba con comunidades que estaban siendo impactadas por la petrolera en Ecuador. Lo ideal es que ustedes puedan presentar ese documento, pero no un documento que diga si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo por esto y esto, sino que realmente pueda mostrar esa línea política sindical que estén ustedes llevando desde sus sindicatos y desde sus espacios de incidencia. ¿Por qué? Porque este documento les va a servir para nuestra próxima clase donde vamos a hacer este taller. Entonces, como les decía, pueden hacerlo por grupos, pueden hacerlo máximo 4 personas, pueden hacerlo por sindicato o por país, ustedes determinan cómo hacerlo y lo ideal es que puedan tener este documento antes de nuestro próximo taller. Entonces, esta sería nuestra tarea, que se las estará recordando nuevamente sus tutores en cada uno de sus países. Daríamos por terminada nuestra sesión del día de hoy.